La clave oculta con Miquel Figueroa. ¿Ha visto usted a algún ser bípedo de gran estatura, cuerpo cubierto de escamas, grandes ojos de reptil y lengua bífida? Si es así, debe saber que se ha topado probablemente, y nada más y nada menos que con un reptiliano. Según se dice, se trata de una raza alienígena implicada en una conspiración galáctica en la que nosotros seríamos el rebaño ciego, ajeno a su tiranía. Pues bien, Ediciones Oblicuas acaba de publicar El Pacto, Reptilianos y Gobiernos. Su autor es Juan José Sánchez Oro, historiador, máster en Ciencias de las Religiones, autor de varios libros y colaborador habitual en radio y televisión. Lo tenemos aquí al teléfono. Buenos días, Juan José. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás, Miquel? Pues muy bien. Además, súper interesado con este tema de los reptilianos, un tema del que probablemente la gente que sí que está un poco enterada de estos temas del misterio, pues conocerá. Otros les resultará muy extraño. Pero bueno, tenemos informaciones muy potentes que hablarían de, como yo decía, una conspiración galáctica. Vamos a ir desentrañando todo este tema, todo lo que ha sido, investigando, poniendo negro sobre blanco en el libro. Pero antes me gustaría preguntarte una cosa un poco más personal, un poco más sobre ti. Porque, bueno, estamos acostumbrados a verte en Cuarto Milenio y siempre a la derecha de la pantalla. Siempre... al lado de la explicación racional, científica, pero yo sé que llevas mucho tiempo investigando y divulgando sobre el misterio, pues con David Cuevas, por ejemplo, y me gustaría saber cómo te defines a ti mismo. ¿Eres un debunker? ¿Eres un escéptico? ¿Dónde te posicionas? Pues a ver, Miquel, vamos a ver, yo la verdad es que no soy muy de definirme, porque no tengo muy claro realmente lo que soy en ese sentido. Sí que te puedo decir un poco lo que hago, lo que me preocupa. Yo considero que las creencias que yo pueda tener no son relevantes y lo que sí que es relevante es lo que yo pueda demostrar. Me parece que la única manera que tenemos de construir conocimiento en esto que denominamos el mundo del misterio, que además es una denominación quizás muy española, porque no hay en otros lugares no se suele hablar de esto del misterio como aquí. Se tiende más a otros términos como esoterismo, ocultismo, cuestiones parecidas, ¿no? Sí. Yo pienso que si realmente queremos tener conocimiento y que el conocimiento se acumule, que es lo que corresponde a cualquier disciplina que quiera ser científica, entiendo que la única manera de hacerlo es demostrando las cosas y haciendo que lo que puedan ser convencimientos personales, que mucha gente los tiene, pasen a ser conocimientos públicos. Y el único camino es a través, como te digo, de la demostración. Entonces, yo cuando me pongo a analizar algún tema, que normalmente es por la curiosidad que uno tiene, por ejemplo, este que es del que vamos a hablar hoy aquí de los reptilianos, pues yo en principio voy sin ningún tipo de prejuicio. Es decir, simplemente me pongo a mirar a ver qué es lo que hay y trato de ver, de escuchar todas las partes, de ver todas las fuentes, de hacer simplemente un ejercicio, digamos, un poco de balanzas, de colocar en un plato de la balanza pues elementos, digamos, a favor, en el otro plato de la balanza elementos que podemos decir que están en contra, y a partir de ahí trato de llegar a algún tipo de conclusiones. Pero más que, ya te digo, definirme un poco por lo que soy, yo creo que la única manera es de definirse por lo que hago, que es realmente lo que vale, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esa sería un poco, no sé si te vale, pero es un poco lo que te puedo decir. Sí, me vale, porque si hay algo que he ido viendo a través de tus exposiciones y a través también pues de este libro, es que tratas de diferenciar el trigo de la paja. Veo que hay un escepticismo, pero en el buen sentido, no en el del negacionismo, sino el de hacer un poco de investigación crítica, que a lo mejor es lo que falta. No sé si lo ves tú así. Falta un poquito, a lo mejor, que la gente se vaya un poco más allá, a lo mejor, de lo que sale en Internet, de lo que uno dice, de lo que puede ser. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un problema. Mira, yo creo que esto que denominamos el mundo del misterio para mí funciona como una especie de cultura, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, en términos a lo mejor antropológicos, es que hay una serie de rutinas, también una serie como de símbolos, de valores, de patrones que guían a esa cultura y que de alguna manera la definen, ¿no? Entonces yo aquí veo, por ejemplo, en esto del misterio que en muchas ocasiones, y me ocurre a mí me dices que a lo mejor doy una charla o alguien, pues, como tú mismo, me pregunta qué es lo que creo.
Y es un poco extraño, porque sí que hay muchas personas que a lo mejor piensan que en el momento en el que yo tengo las mismas creencias que ellos, tú imagínate que yo llego y digo, bueno, pues yo creo en la telepatía, ¿vale? O creo en la precognición. Y la otra persona, si también cree en eso, o creo que efectivamente nos visitan extraterrestres y están aquí y tal, bueno, pues si la otra persona tiene esas mismas creencias, parece como que en un momento dado ya se queda satisfecho. Es decir, el hecho de que compartamos una serie de creencias parece que ya resuelve el misterio. Y yo insisto en que eso no resuelve nada. O sea, si ahora mismo el 99% de la población en España creyera que existe la telepatía, eso no demostraría que existe la telepatía. O sea, la ciencia no funciona por democracia. No funciona porque todos creamos lo mismo. Te pongo otro ejemplo. Darwin, cuando saca su teoría de la evolución, era uno contra el mundo, porque la gran mayoría y el conocimiento establecido era contraria a la idea de la evolución. Y sin embargo, sus pruebas y el hecho de que otros empezaran a unirse a esa idea y tuviera capacidad para demostrar, hizo, como te comentaba antes, inclinar el fiel de la balanza hacia la teoría de la evolución frente a la idea de creacionismo que era la dominante. Entonces, él se convirtió en un heterodoxo. Pero la única manera de que su heterodoxia triunfara y se convirtiera en ortodoxia fue a través de la demostración. Entonces yo creo que aquí en el mundo del misterio me encuentro con que hay una especie como de narrativa de un poco qué es lo que creemos. Pero ya te digo, yo creo que hay que superar el estado de la creencia, hay que ir más allá. Llevamos ya 150 años, si aceptamos que más o menos todo lo que tiene que ver con la parapsicología pues nace de manera moderna en torno a por ejemplo, el espiritismo, ¿no?, a las hermanas Fox, o si hablamos del mundo de los ovnis, ahora cumplimos 70 años de la ufología moderna, y tenemos ya muchísimos testimonios, tenemos muchísimas creencias, pero no sirven de nada porque tenemos que dar un salto más allá, tenemos que pasar de la creencia a la certeza, y el único camino es a través de la prueba y la demostración. Además, tú que eres estudioso de las religiones, de las creencias, ves mucho que a lo mejor sigue el mismo patrón, a lo mejor esto de lo que llamamos el misterio, ¿no?, que es una cultura, una visión del mundo, una manera de leer y de entender el mundo, ¿no?, tal vez. Sí, lo hay, pero también es que es cierto que casi todo puede ser una religión también. El creer, digamos, de una forma desmedida en la ciencia, en algunos aspectos se puede convertir en una religión, ¿no? También. La religión lo impregna todo, no solamente lo que serían las religiones más estructuradas, sino el propio concepto de religiosidad. Pero es verdad que hoy en día la religión lo único que trata de hacer, sintetizándolo mucho, sería intentar dar respuestas a una serie de cuestiones muy existenciales, ¿no? O sea, esa podría ser una de las maneras de entender qué es la religión. Y la ciencia, por ejemplo, hace eso. La ciencia da respuestas a muchas cuestiones existenciales. También, por ejemplo, si nosotros hablamos, lo que tú comentabas, del mundo del misterio, es cierto que muchas de las cosas que se están haciendo en el mundo del misterio también funcionan de manera religiosa. La cuestión es un poco el apego que nosotros tengamos a aquello que estamos estudiando, hasta el punto de que realmente no seamos nosotros los que dominemos la materia, sino que sea la materia la que nos domina a nosotros. En ese punto sí que ya se ha convertido en una especie de religión. Y es cierto que hoy en día hay determinadas religiones que hay que tener en cuenta que las grandes religiones, por ejemplo, aquí del Mediterráneo, que son las que quizás más influencia tienen, pues por ejemplo, aquí en el contexto español, las grandes religiones pues del Islam, del judaísmo, del cristianismo, son religiones muy antiguas, religiones que, digamos, ya no se adaptan al mundo moderno tan apabullante que tenemos ahora en el siglo XXI en muchas materias, ¿no? Y por eso siempre se están tratando de exprimir al máximo los textos revelados, a ver cómo podemos encajar todas las cosas, por ejemplo, la manipulación genética, todos los cambios tecnológicos que tenemos. Bueno, ¿cómo puede responder un libro hecho, en el caso, por ejemplo, de la Biblia, en época casi neolítica, cómo puede responder a estas cuestiones que en ningún momento lo preveían, ¿no? Bueno, pues entonces ahí está toda esa labor de exégesis tratando de dar respuesta. Y nos damos cuenta de que para mucha gente las respuestas que te dan esos textos revelados son insatisfactorias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que surgen nuevas formas de creer, y seguramente la creencia de los extraterrestres, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso, porque la idea de los extraterrestres es también una especie de entidades todopoderosas, pero no del calibre de un dios con barba, pelo canoso, rodeado de una corte de ángeles, sino que estaríamos hablando de algo, de una creencia de entidades todopoderosas que digamos que se ajusta más a lo que nosotros vemos en el siglo XXI. Digamos que es va un poco más con el signo de nuestro tiempo y es más creíble. Entonces,
Evidentemente eso te lo dicen, yo creo que todo el mundo, te lo dicen incluso los ufólogos más comprometidos, que creen que realmente detrás del fenómeno OVNI hay algo interesante que nos puede conectar a lo mejor con otras dimensiones o con otras civilizaciones extraterrestres. Ellos mismos se reconocen que dentro de la ufología hay un gran envoltorio cultural y hay una gran proyección cultural que distorsiona el fenómeno en sí. Eso resulta innegable, y que en muchos casos la ufología se convierte en lo que se denomina ufolatría, en auténtico culto a los extraterrestres. Entonces, es lo que tú dices, evidentemente también en esto del misterio hay mucho también de religión, y es fácil encontrar determinados paralelos. Pero ahí también está un poco la labor de quienes nos interesan estos temas, de intentar ir con el bisturí y separar unas cuestiones de otras. Claro. Bien, bueno, pues vamos a entrar en materia, hablemos de estos extraterrestres y vamos a hablar hoy de reptilianos en particular, pero bueno, para la gente, ya te digo, yo hablo un poco para la gente que le interesa esto y para otra gente que no tanto, porque este programa se emite a las 12 del mediodía en Radio Arenys de Munt, entonces entiendo que hay como un público un poco heterogéneo, algunos que estarán pues flipando básicamente al oír de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando hoy, y bueno, pues para esta gente que sepan que hay, para el folclore, para una serie de testigos, hay una variedad de razas extraterrestres, desde los grises hasta los insectoides, y entre ellos están los reptilianos. ¿Quiénes serían los reptilianos? Pues mira, yo te coincido contigo y entiendo que si ahora mismo muchos nos están escuchando y están flipando con el tema, precisamente lo que a mí me animó a hacer este libro fue que yo también estaba flipando. De hecho, el libro casi es una especie como de guía de perplejos, porque yo estaba perplejo de que esta creencia existiera, y más interesándome por estos temas como me intereso, que yo creo que ya llega un momento en que ya casi no te sorprendes de nada. Pero por poner un dato para que se vea realmente ante lo que estamos, yo suelo mencionar una encuesta que se hizo hace unos 3 años en Estados Unidos, donde se le preguntaba a la gente si creían los reptilianos. Era una encuesta sobre el tema de las conspiraciones en general, sobre, por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos tenía alienígenas en algún hangar escondido, si Obama tenía algo que ver, era una especie como de musulmán encubierto y cosas por el estilo, ¿no? O también se le preguntaba por el asesinato de Kennedy, y dentro de esa encuesta, una de las preguntas les interrogaba sobre si creían que los reptilianos eran una raza alienígena que de alguna manera se había convertido en una élite oculta en nuestro planeta y nos dominaba. Bueno, pues el 4% de la población norteamericana creía que eso era cierto. Y el 4% de la población norteamericana, si tú extrapolas las cifras, estamos hablando de unos 12 millones de habitantes. O sea que yo creo que como creencia existe aquí en España, por ejemplo, se ha publicado una gran editorial española, publicó un libro titulado La conspiración de los reptilianos, sí, donde se defendía que por uno de los grandes gurús, ¿no?, también de la conspiración, se defendía positivamente que los reptilianos estaban aquí y que nos dominaban. Y si navegas por Internet y por YouTube sobre todo, te encuentras un montón de canales, un montón de autores que defienden positivamente y con vehemencia que efectivamente los reptilianos están aquí y nos controlan. Es una realidad sociológica innegable. Otra cosa es que luego existan, pero como realidad sociológica está ahí y merece la pena que se la atienda. Es que oyendo a estas personas, a estos popes que de la conspiración, parece innegable que existan. Yo no acabo de entender, porque luego las pruebas parece que no son tan claras, pero hay gente como muy, muy, muy convencida de que existen los reptilianos. Vamos a ir atrás en el tiempo, siguiendo un poco el orden del libro, para entender cómo evoluciona esta, no sé si llamarlo simplemente creencia, pero bueno, el tema de los reptilianos, cómo ha calado en la cultura, toma, digamos, protagonismo a finales de la década de los 80, pero ya antes se había fraguado en la opinión pública la idea de que el gobierno de Estados Unidos estaba encubriendo la existencia de seres extraterrestres, no reptilianos en particular, pero sí extraterrestres, y tal vez, Juan José, el hito más importante para que calara esta idea del encubrimiento fue la publicación de los papeles clasificados, los supuestos papeles clasificados del Majestic 12, el Majestic 12, ¿no? Eso es. Fíjate que tú mismo lo has dicho. Hay una primera parte en esta historia que es donde efectivamente hay una creencia extendida y surgen estos documentos de los que ahora hablaremos, donde efectivamente parece que los gobiernos, en concreto el gobierno de los Estados Unidos,
tiene un pacto con los extraterrestres. Y ahí, como tú también muy bien señalabas, no se hablaba de reptilianos, se hablaban fundamentalmente de los grises, que sería otra de las grandes especies hegemónicas no extraterrestres. Pero los reptilianos no salían por ninguna parte, como tú también has indicado, aparecen en los 80. Eso es muy llamativo, es decir, tenemos un periodo en esta historia donde los reptilianos no están ni casi se les esperan, o bien dentro de lo que son los testimonios de los abducidos, es algo absolutamente anecdótico, y sin embargo, en un momento dado hay una gran eclosión y aparecen los reptilianos hasta hoy en día, que como decimos, pues es la gran especie hegemónica, dominante, ¿no? Y su éxito popular es innegable. Bueno, ¿dónde empieza todo? Yo creo que empieza, y el libro por eso es un poco más amplio, que quizás a lo mejor sugiere el título, porque no solamente hablo de reptilianos, sino que mi idea es centrarme en lo que sería el encubrimiento ovni oficial, pero digamos extremo. Es decir, yo acepto que los gobiernos tienen documentación clasificada sobre el fenómeno ovni, eso es innegable porque ellos mismos se han encargado de desclasificarlo. Lo que pasa es que alrededor de eso han surgido una serie de teorías, de teoría de la conspiración, donde se va más allá. Y el extremo llega a esto que estamos comentando, a que ya no es solamente que, digamos, los gobiernos estén muy atentos a ver qué es lo que ocurre en sus cielos y quieran saber si realmente hay una amenaza de este mundo o de otro mundo, y lo investiguen a través de sus agencias secretas o sus agencias militares, sino que ellos creen, esta teoría de la conspiración lo que dicen es que ya hay una alianza, hay un pacto entre los gobiernos, en concreto el gobierno de los Estados Unidos y los extraterrestres, y hay una cooperación. ¿Dónde se puso negro sobre blanco esa cooperación? Bueno, pues supuestamente a través de esos documentos que está comentado, el Majestic 12, que funciona, si seguimos un poco el símil de las religiones, funciona también como una especie de texto revelado, puesto que estos documentos salen a la luz por una vía anónima, que nunca se ha sabido realmente quién es el que lo hizo. Yo en el libro expongo una serie de posibilidades, pero no hay la certeza absoluta de quién pudo estar detrás de estos documentos. Y en esos documentos lo que se dice es que en la época de Eisenhower, del gobierno de la presidencia de Eisenhower en los Estados Unidos, lo que ocurrió es que se estrelló un ovni, no se dice cuál es, pero se supone que es el ovni de Roswell. Y a partir de esa captura, de la captura de esos restos no solamente se recupera una nave, sino que se recuperan también cadáveres de alienígenas. Eso es lo que hace que el gobierno de los Estados Unidos cree un comité, que es este comité de Majestic 12, compuesto por 12 personas, donde hay representantes de la sociedad civil y de la sociedad militar norteamericana. De los tres pilares, digamos, básicos de los que dependía la defensa del Estado, que serían el ejército, serían también la inteligencia, y sería también la ciencia, porque también hay profesores universitarios. Entonces, este es un comité asesor que trata un poco de lidiar con la nueva situación, con el hecho de que efectivamente ahora ya sabemos que hay extraterrestres en nuestro planeta y no sabemos qué es lo que son, si vienen, con qué intenciones vienen. Esta idea luego se va a ir desarrollando y se va a ir complicando a través de supuestos nuevos documentos que salen a la luz. Y ya poco a poco se va gestando la idea de que ya no solamente es un gobierno el que está observando a ver qué es lo que pasa, pero tiene la certeza de que efectivamente hay extraterrestres aquí, sino que ya directamente ha sellado un pacto con ellos, donde hay un intercambio, por ejemplo, de tecnología, a cambio de que los extraterrestres puedan hacer aquí, digamos, de las suyas, entre ellas abducciones, pruebas con animales, experimentación genética, porque pues su raza a lo mejor esta especie también está un poco en peligro de supervivencia, y a través de lo que puedan investigar con nosotros, pues podrían, digamos, preservarse ellos. Pero eso es un poco la gestación que en esos primeros momentos, en esos primeros compases de esta teoría, que estamos hablando en torno a los años 80, cuando sale a la luz, no aparecen los reptilianos por ningún lado. Además es una teoría, dices tú, omnicomprensiva, es decir, que pretende explicarlo todo. Es curioso, ¿no? Porque de repente el asesinato de Kennedy, el caso Nixon, el mercado ilegal de la droga, todo lo que ocurre en el mundo parece comenzar a tener una explicación a través de esta teoría, de la teoría de que existe pues este supragobierno en relación con una serie de razas extraterrestres. Sí, yo como te digo en el libro, quizás, aunque el libro es breve porque forma parte de una colección y estamos limitados por espacio para que todos los libros tengan el mismo tamaño y he tenido que dejar muchas cuestiones fuera, pero sí que trato de que este análisis de las teorías del encubrimiento ovni oficial extremo sirva también para leer quizás algo que es ahora muy habitual, que son las teorías de la conspiración en general, ¿no? Ver un poco qué lógica hay detrás, qué retórica hay detrás,
cómo argumentan, y en ese punto nos sirva también un poco como de guía para enfrentarnos a estas teorías de la conspiración y ver si tienen visos de realidad o no, porque yo también creo en las conspiraciones. Yo creo que cualquier historiador sabe que las conspiraciones existen, que es un motor de la historia. La cuestión es cuando llevamos la conspiración a un extremo ya exagerado. Y aquí yo creo que estamos cayendo en eso. Como tú dices, una de las cuestiones que quizás nos puede llamar la atención y que a lo mejor nos puede ya disparar las alarmas de si estamos ante una teoría de la conspiración extrema o algo un poco más sensato, es cuando la teoría de la conspiración quiere ser omnicomprensiva, quiere explicarlo todo. Yo creo que eso es una tentación que nos ocurre también, que ocurre también a cualquier historiador, que en un momento dado, cuando tiene una teoría, cree que con esa teoría puede explicar 1000 cosas. Y aquí ocurre lo mismo. Resulta que aquí pasamos de un fenómeno como era el de los papeles Majestic 12, que no se sabía realmente en su momento si era verdad o no, se estaba ante un enigma. Bueno, pues resulta que se pasa de eso, de ser algo que tiene que ser explicado, a todo lo contrario, a algo que explica absolutamente todo. Y ese giro, que es un giro casi de transmutación alquímica, es muy sorprendente y efectivamente se cae en lo que tú comentas. Hay una gran voracidad dentro de estas teorías por querer dar sentido absolutamente a todo y, como tú dices, se pueden explicar las modas musicales, que Hollywood utilice determinadas temáticas en sus películas porque nos están preparando para una revelación, que el problema de la superpoblación en el mundo también tiene que ver con el pacto que se ha hecho con los extraterrestres, el problema de las drogas, el problema de los conflictos armados. Todo absolutamente, hay determinados autores que piensan que todo cobra sentido a partir de ese pacto que está en vigor, que es un pacto secreto entre la élite humana gubernamental y la élite extraterrestre. Uh-huh. Bueno, en el libro desvelas una serie de elementos que hacen sospechar que los papeles del Majestic 12 pues no fueron, bueno, que fueron una falsedad. Hay una serie de elementos que apuntan a esto. La cual cosa también plantea, si nos ponemos un poco a plantearnos hipótesis, que pudiese ser incluso que el mismo gobierno de los Estados Unidos o alguna de sus agencias buscara, publicando esto, algún otro tipo, incluso, no sé, alguien podría decir, despistar para que la gente se desinflara con el tema de del fenómeno ovni extraterrestre y dijera, bueno, pues mira, esto como es mentira, pues ya está, todo es mentira. O, no sé, claro, uno puesto acaba, por lo menos yo, sin saber lo que es verdad y lo que es mentira, Juan José. Pues tienes toda la razón. Yo precisamente por eso en el libro, yo creo que evidentemente los papeles, por lo que dicen y cómo lo dicen, estamos ante una falsificación. Esto no es que lo diga yo, ha habido gente que lo ha estudiado al detalle, ya ha ido y muchas características, por ejemplo, de anacronismos que son muy burdos, o sea, el hecho de que, por ejemplo, se utilice determinada terminología o se mencionen determinados elementos que era imposible que en la fecha en la que se supone que están compuestos esos documentos estuvieran vigentes, sino que son fórmulas o protocolos que se imponen tiempo después y, sin embargo, los vemos en un documento anterior, lo cual indica que los que lo falsificaron no lo tuvieron en cuenta y cuando esto fue revisado minuciosamente por los expertos, pues se salió a la luz, ¿no? Pero no solamente es que lo diga yo, es que lo dicen también ufólogos que no son nada sospechosos de negacionistas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Jacques Vallée. Entonces, yo creo que hoy en día, dentro además de la comunidad ufológica, digamos, más asentada, todo el mundo acepta que los papeles del Majestic 12 son una falsificación. Pero sí que dejo abierto, y eso es lo que yo expongo ahí con una serie de teorías, ¿qué finalidad tenía? ¿Por qué se hizo? Y ahí surgen un abanico de posibilidades muy amplio. Es lo que tú dices, puede ser una creación gubernamental para evitar que alguien que se estaba acercando a algún misterio, bueno, pues tratar de desacreditarlo. Puede ser simplemente la idea que había hecho uno de los autores, uno de los ufólogos que precisamente saca a la luz esto es Majestic 12 para promocionarse. Bueno, ahí en el libro se exponen como 5 o 6 posibilidades, pero precisamente a mí lo que me interesa es extraer una lección un poquito por encima del tema, ¿no? Y es eso que tú mismo has señalado. En el mundo de la conspiración extrema, las mentiras pueden ser de alguna manera verdades. La contradicción no significa que eche por abajo, que tire por tierra una verdad, ¿no? Sino que la contradicción es compatible con la verdad. Y por eso es tan complicado moverse en este mundo, ¿no? Porque no tenemos certezas absolutas y eso de alguna manera nos impide que incluso algo como en este caso, que yo creo que es una falsificación rotunda,
pues al final te queda la duda de si realmente, bueno, esto es una falsificación, pero ¿con qué intención se ha hecho? A lo mejor con la intención de prepararnos precisamente claro, en el camino de tal. Entonces, estamos un poco desarmados, ¿no? Y yo creo que esa lectura también es importante para ver cómo funciona la lógica de la conspiración. Y por eso digo que, al margen del caso en sí, yo he intentado poner el acento en esa idea de cómo es esa retórica, la manera que tiene de argumentar la conspiración, que es una manera de construir una narrativa muy interesante, pero también muy autoconsistente, porque es muy difícil sumergirla, es muy difícil falsarla. Claro. Bien, bueno, pues entonces, a finales de los años 80, los reptilianos cobran protagonismo, casi como de repente. Como, bueno, he leído en el libro que ya la literatura fantástica del siglo XVII, por ejemplo, ya hablaba de personajes reptiles venidos de más allá. La ciencia ficción se hizo mucho, bueno, todos recordamos la mítica serie V también a finales de los 80. ¿Qué pasa para que de repente se hagan tan famosos a finales de esta década y cobren tanto protagonismo? Pues hay una combinación de elementos. Yo ahí también suelo hablar como una especie casi de cóctel de cuestiones que son las que va a permitir que poco a poco algo que era, como tú dices, que sí que había precedentes muy antiguos en la literatura fantástica, de que, bueno, pues de que, si por ejemplo en la Luna vivían, ¿no?, una especie de serpientes o de reptiles. Esos precedentes existen, que también había pueblos, por ejemplo en los polos, que eran también pueblos de lagartos. Aparecen noticias en prensa en los años 30 de una ciudad subterránea de lagartos. O sea, había una serie de noticias que indicaban que podía haber una especie de población en algún lugar, o por lo menos se coqueteaba con esa idea, bien a través de la literatura, bien a través de noticias o de postulados, a lo mejor, por ejemplo, de la teosofía, ¿no?, de Madame Blavatsky y cosas por el estilo, de que había habido aquí en la Tierra, o seguía habiendo algún tipo de civilización formada por lagartos o por seres así reptiloides. Pero el tema de que luego esto surja, porque esto tampoco llega a ser algo dominante, sino que el tema de que realmente esto surja a finales ya de los años 80, los 90, es por una combinación de elementos. Y ahí sí que tenemos que ver, como tú señalabas, está la serie V, pero yo creo que precisamente el éxito de la serie V no es tanto que, digamos, sea la causante de que aparezcan los reptilianos, sino que triunfa porque ya existía la idea de que los reptilianos podían ser una realidad, o por lo menos podíamos aceptarlo de alguna manera como que eso era una posibilidad creíble, ¿no? Porque yo sí que creo que cuando alguien escribe ciencia ficción, la barrera entre lo que es el que te impacte el argumento de ciencia ficción y el ridículo es muy fina. Tú tienes que hacer ciencia ficción, pero de tal manera que sea creíble. Si se te va la mano, al final no te lo crees. Y entonces ya desconectas con la película e incluso te puede provocar una carcajada. Y el hecho de que V no provocara ninguna carcajada, sino que la gente todos lo viéramos con un gran entusiasmo, es porque de alguna manera conectaba con algo que nosotros de alguna manera pensábamos que podía ser verídico, o que por lo menos era creíble. Evidentemente sabemos que es una ciencia ficción, pero una ciencia ficción que nos pareciera demasiado disparatada. Y es que ya en esa época había habido, entre los cómics, las películas, la ciencia ficción, pero también la ciencia, se había ido introduciendo la idea de que, el famoso también, por ejemplo, cerebro reptiliano, que decían que teníamos. Hay un montón de ideas que poco a poco van saliendo a la luz, que van a ir recogiendo determinados teóricos de la conspiración y que, amasándolo de determinada manera, metiéndole también contenidos ufológicos y algunos testimonios, poco a poco van a ir haciendo que una especie que era absolutamente anecdótica, que no aparecía por ningún lado prácticamente en los registros, por ejemplo, de abducciones, ni siquiera, por ejemplo, en los registros de cadáveres de alienígenas que, según determinados investigadores, tiene el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues estos investigadores, que se supone que habían tenido acceso a testimonios de personas que habían visto estos cadáveres de extraterrestres, ninguno de ellos decía que esos cadáveres extraterrestres fueran reptilianos. A lo sumo te decían que podían tener determinadas, la piel con escamas en algunos casos, ¿no? Pero la apariencia no era lo del reptil. A lo mejor era porque eran buenos pilotos, Juan José también, a lo mejor estos no se estrellan. Puede ser. Puede ser que estos sean... Claro, sea diferente. Pero déjame que te pregunte, decías que es hasta los años 80, 90, los casos de encuentros con este tipo de seres, los testimonios que hay de este tipo de encuentros, son escasos, son anecdóticos, pero a verlos los hay.
¿no? Ya desde hace tiempo. Sí, pero ahí es que realmente la cuestión es un poco, yo creo que hay que ver un poco las tendencias, porque evidentemente esto es muy difícil de contabilizar. Ojalá tuviéramos buenos registros estadísticos para saber por dónde va el asunto, pero claro, la proliferación de testimonios es tan descomunal que no hay una especie de censo oficial donde cada vez que alguien tiene un testimonio o vive una experiencia de encuentro con extraterrestres, va allí a registrarlo y se puede hacer una estadística. Lo que sí que observamos es una tendencia. Si tú ves, por ejemplo, las tipologías de humanoides que aparecen en los años 50, o sea, muy poquito después de que aparezca el fenómeno OVNI moderno, en el año 47, ya empieza a haber investigadores que empiezan a hacer tipologías. Y en esas tipologías, al principio, te encuentras vamos a decir así, una fauna, entre comillas, de alienígenas absolutamente variada que puebla todo el imaginario ufológico. Esa gran proliferación, que es amplísima, yo, por ejemplo, recuerdo siempre una oleada que hubo en los años 50 de ovnis, que se decía que estaban pilotados por seres peludos, algo parecido a los Chewbacca o los Yeti. Bueno, pues esa gran proliferación que hay al principio con seres de lo más extraño que te pudieras imaginar, poco a poco se va restringiendo y salen y despuntan dos especies. Sigue habiendo de las demás, sigue habiendo un poco de todo, hasta, como tú señalabas, también insectos, pero también humanoides con forma de momia o con forma de zanahoria, o sea, te puedes encontrar de todo absolutamente. Bueno, pues poco a poco eso se va restringiendo y van predominando dos especies, que son los que denominamos los nórdicos, que serían algo así como seres muy humanos, o sea, tipo escandinavo, con el pelo rubio, con una apariencia muy apolínea, muy angelical también, y luego tenemos los grises, que también son muy conocidos, ¿no? Con ojos almendrados, sin orejas, habitualmente, sin pelo. Bueno, esas son las dos grandes especies dominantes. Y finalmente, frente a eso, empieza a haber ya, al final, como comentamos, empieza ya a surgir el tema de los reptilianos. Hoy en día los reptilianos son muy abundantes en los testimonios, y por lo que me cuentan a mí muchos ufólogos, que además hacen un gran trabajo de campo, esos testimonios proliferan mucho. Y sobre todo es curioso porque la mayoría de estos reptilianos se suelen aparecer como visitantes de dormitorio, no necesitan que se te aparezcan en un espacio abierto ni con una nave espacial, ¿no? El gran número de estos contactos se producen simplemente en el entorno doméstico. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene que llamar la atención, por lo menos desde el punto de vista de análisis sociológico. Lo que tenemos que intentar es detenernos en las tendencias. Pero como tú dices, hay de todo, pero hay que ver ¿por qué cambia la tendencia? ¿Por qué de pronto predominan unos más y otros que así prácticamente salen de la lista? Pues mira, es una pregunta que me encanta hacerte, porque es de esas cosas que he oído ya varias veces. Cualquiera que esté un poco interesado en el fenómeno pues sabe que hay estas tendencias, y me gustaría escuchar tu opinión, porque ¿cómo se explica esto? Es decir, de repente la gente comienza por lo menos a relatar que ve que tiene un encuentro con una cierta tipología de ser. Claro, no sé si podemos descartar que todos se lo estén inventando, porque de repente lo han visto en la tele y han cogido esa forma y ahora pues han dicho, mira, voy a inventarme o que lo han soñado, o no sé qué tipo de explicación podemos darle. Yo creo que la gran mayoría de las personas que ven que tienen experiencias de ufológicas, yo no creo que mientan conscientemente. Lo que ocurre es que evidentemente ellos ven algo, y otra cuestión es si realmente lo que ven se corresponde con lo que ellos creen que han visto. Pero evidentemente yo creo que la gran mayoría son sinceros. Ellos han tenido una experiencia, lo interpretan de determinada manera y ya está. La cuestión es lo que te digo, la cuestión es si el trasfondo de lo que ellos están percibiendo se corresponde realmente con lo que ellos creen. Y ahí es donde ya entraremos en el debate y donde puede haber proyecciones culturales, proyecciones de moda, pero yo creo que eso es un hecho. Es cierto que suele ocurrir, fíjate, en esto y en un montón de cuestiones. Suele haber una idea cuando de pronto hay una serie de casos que son muy potentes, de casos, por ejemplo, ufológicos muy potentes, de alguna manera van marcando tendencia. Hay una serie de casos, a lo mejor, de contactismo o de grupos también en su día de contactados, que de pronto tienen una gran repercusión social dentro de este mundo y empiezan a marcar un poco la línea de lo que puede ser, digamos, el contacto genuino. Y curiosamente, o no tan curiosamente, es cuando empieza a haber como una especie de efecto llamada y todo el mundo empieza a ver lo que estaba ocurriendo ahí. Mira, ahora justo cumplimos el aniversario del nacimiento del fenómeno OVNI a través del avistamiento de Kenneth Arnold. Bueno, pues yo creo que es muy paradigmático. Kenneth Arnold en ningún momento dijo que él había visto platillos volantes.
nunca dijo eso. Eso yo creo que lo afecta a todo el mundo, ¿no? Porque se han revisado las fuentes y es público y conocido. Él dijo que eran unos objetos más bien triangulares. Sí. Sin embargo, un periodista dijo que alteró ese testimonio y difundió la idea de los platillos volantes. Bueno, pues automáticamente la mayoría de los avistamientos que se empezaron a ver entonces, a partir de que se había etiquetado como platillos volantes, fueron platillos volantes. Claro, curioso. Es curioso, pero eso demuestra cómo la repercusión que tuvo el caso hizo que un montón de gente empezara a ver eso. Yo no sé si la gente veía realmente formas de platillo volante, o cuando veía algo que se asemejaba, a lo mejor no exactamente un disco, pero como había escuchado que lo genuino era ver platillos volantes, pues a lo mejor de alguna manera intentaba darle como más patina de autenticidad a lo que había visto. Pero eso ocurrió. Y seguramente con esto nosotros también conocemos que en determinados momentos hay determinados grupos o determinados casos ufológicos que imponen determinados humanoides por encima de otros, tienen una gran repercusión social y empiezan a proliferar avistamientos o contactos con ese tipo de humanoides. Ocurre tanto como, por ejemplo, con lo de la aparición de los grises a través de la novela Communion, a través del caso de abducción también de Betty y Bernie Hill, que marcan una pauta muy importante y un punto de inflexión, o por ejemplo el caso de Azar Serán, que es lo que impone también un poco el perfil de los nórdicos, ¿no? Entonces, son casos de gran repercusión que yo entiendo que hubo, que como te digo, crearon tendencia. Y luego cuando llegan los reptilianos y hay determinados teóricos de la conspiración, pues como David Icke y otros, que imponen ese perfil, o Sitchin también, que mezcla un poco el tema de los Anunnaki, poco a poco empieza a haber casos que tratan de confirmar eso que está oyendo la gente que aparece en los libros. Algo fascinante, sí, y además con las implicaciones que puede llegar a tener eso, no sé. Bueno, vamos a avanzar y a llegar de hecho un poco al colofón, porque la historia reptiliana ha llegado probablemente a su máxima expresión y divulgación también, ha calado más gracias a David Icke probablemente, quien los ha colocado pues en el centro mismo del poder mundial, no solo actualmente, sino a lo largo de los últimos milenios. Digamos que nuestra historia, la historia de la humanidad, casi que, bueno, según él, ha estado marcada por las directrices, por la existencia de estos seres reptilianos. Sí, yo creo que David Icke es el que ha hecho la teoría de los reptilianos, digamos, más completa. Poco a poco se iba esbozando por autores anteriores, iba ya aflorando ese concepto de los reptilianos, pero era compuesto por lo menos la que ha tenido más repercusión. David Icke, que es un teórico de la conspiración muy conocido, tiene tiene libros publicados en más de 25 países, su web es una de las más visitadas en todo el mundo, que es increíble, pero estamos hablando de que estaría dentro del ranking de las 10.000 páginas web más vistas de todo el planeta, lo cual es mucho, teniendo en cuenta lo que es Internet. Wow. Y eso demuestra la repercusión que tiene. Entonces, sí, él ha hecho la forma más acabada, y yo creo que además, yo en el libro analizo un poco el contenido de sus obras hasta donde es posible, porque como te digo tenemos limitaciones de espacio y su obra es extensa, pero sí que yo creo que su gran triunfo es haber convertido a los reptilianos en una especie y toda su teoría en una especie o sus libros también, sus obras, como libros de autoayuda. Yo creo que eso hoy en día, que trabajamos mucho con el tema de las emociones, que está muy dominante la idea de la inteligencia emocional, que todo lo emocional invade prácticamente todos los campos, desde el económico, pero incluso, por ejemplo, la historia, también se hace una historia de las emociones, el campo educativo. De alguna manera entendemos que al gestionar nuestras emociones vamos a ser más felices. No hace falta, digamos, transformar la realidad, sino que lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos. Bueno, pues esa idea de fondo es la que David Icke coloca en sus libros, y es lo que hace que ya te digo que los libros, bajo mi punto de vista, cuando tú los lees, son un libro de autoayuda, porque te está diciendo cómo tienes que cambiar tú para intentar ser feliz en este mundo y combatir al enemigo exterior, que no es la injusticia social, digamos, de manera abstracta, no son los políticos de manera abstracta, la redistribución, la mala redistribución de la riqueza, no. Es lo que te dice es que todo eso está ahí, pero detrás de eso hay un enemigo concreto que son los reptilianos y que son los que generan eso. Entonces, claro, te está dando una especie de guía de transformación personal y una manera de que tú te vuelvas a reconectar con el mundo y veas cómo, y te da una serie de herramientas para intentar enfrentarte al mundo. Claro, todo eso yo creo que en determinados lectores pues les puede venir muy bien, les puede resultar muy atractivo, porque por un lado consiguen entender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y por otro lado también tienen una serie de estrategias para intentar vivir en ese mundo tan hostil y tratar de superarlo.
Y yo creo que en gran medida, entre otras cosas que bueno comento ahí en esas páginas, podrían explicar el éxito de David Icke. Uh-huh. También incluso le relaciona con las divinidades sumerias, los Anunnakis, y con otras deidades, por ejemplo, de África, porque parece ser que o no, hay fundamento para hacer este tipo de relación. ¿Hay por ahí culturas que hablasen de dioses reptiles? Claro, eso es una de las cuestiones que también me ha dado un poco más, porque no he podido desarrollarlo todo lo que quería en el libro, pero es cierto que, claro, uno de los argumentos que dan David Icke y otros autores similares para explicar la presencia de los reptilianos en el planeta es que ellos empiezan a tirar de todo lo que sería el acervo cultural y religioso de nuestros antepasados, y ahí empiezan a mirar si en la mitología clásica, en las cosmogonías clásicas, hay presencia de dioses que bien son directamente reptiles, como puede ser, no sé, la serpiente emplumada, o bien tienen determinados rasgos reptilianos, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, de los dragones, ¿no? Tan presentes, por ejemplo, en el mundo oriental. Entonces, todo lo que de alguna manera les recuerda en esos textos antiguos, en esas creencias antiguas, les recuerda a reptilianos, estos autores consideran que no estamos ante un símbolo de una creencia religiosa, ante una metáfora, sino que realmente aluden a la presencia de reptiles en nuestro planeta, y además de que ellos habrían sido los tiranos que nos han creado, ¿no? Bueno, pues, claro, eso desde el punto de vista de la ciencia de las religiones tiene su explicación, y no hace falta pensar que realmente hay una raza reptiliana que fue la que estaba allí y que se la rendía juntos como si fueran dioses. Es que simplemente también los reptiles están muy presentes en nuestro planeta, porque también los reptiles están prácticamente en todos los ecosistemas de nuestro planeta. Es una de las especies más extendidas. Por lo tanto, es lógico que sea de las que más se le rinde culto en todas las culturas a lo largo de los tiempos. Pero yo también pongo un ejemplo, y es que si nosotros miramos, por ejemplo, las primeras representaciones que de alguna manera pueden tener cierto contenido religioso, y son las pinturas, por ejemplo, de Altamira y las contemporáneas, todo lo que sería arte prehistórico, nos damos cuenta que aquí no aparecen reptiles por ningún lado. Entonces es un poco chocante, si estamos justo al borde de la humanidad, si los reptilianos nos han creado y estaban ya, digamos, en esos momentos, en el alba del hombre, estaban por ahí paseando, ¿no?, y dominándonos como si nosotros fuéramos su rebaño, cuando nosotros vamos a pintarlos en las paredes, pues resulta que no pintamos otro tipo de fauna y no les pintamos a ellos. Y sin embargo, un tiempo después sí que lo hacemos, y no hay una razón de por qué no lo pintaran antes y por qué sí que lo pintaran después. Bueno, pues seguramente desde el punto de vista de la ciencia de las religiones sí que sería más amplio de contar, y habría que analizar contexto a contexto, pero yo creo que sí que hay buenas explicaciones alternativas a pensar que realmente existieron los reptilianos y nos dominaban. Bien, bueno, pues después de ver lo visto, ¿crees que puede existir una base real para el fenómeno de los reptilianos? ¿Aún albergas en tu mente un pequeño espacio donde pueda caber esta posibilidad? ¿O crees que el fenómeno puede entenderse simplemente desde el punto de vista, pues simplemente, entre comillas, del folclore, del mito o de la religión? Yo, de momento, no he visto, digamos, ninguna evidencia de calidad, y sobre todo te estoy hablando de lo que serían los teóricos de la conspiración. Son los que han formulado, digamos, los escritos más contundentes, y es lo que yo más he leído al respecto. No veo ningún indicio de calidad que me lleve a creer que realmente los reptilianos estén entre nosotros o nos hayan creado algo por el estilo. Otra cuestión sería que habláramos, por ejemplo, de la ufología. Yo sí que creo que la ufología, por lo que me cuentan también y por lo que he leído de determinados casos, creo que se le debe dar una oportunidad, que se le debe estudiar. No tengo ni idea de qué es lo que hay detrás del fenómeno OVNI. No sé si realmente hay algo interesante o nada, supongo que eso es lo que hay que estudiar, pero sí que reivindico que se estudie seriamente. Y además no creo que pase nada, igual que reivindico que creo que se pueden estudiar los supuestos fenómenos paranormales, y no creo que pase nada por hacerlo. Si se hace bien, se hace en condiciones, seguramente, aunque al final no descubramos que existe ni la energía así, o que a lo mejor no existen los extraterrestres, pero por el camino seguramente estamos descubriendo otras cosas. A mí eso es, por ejemplo, lo que me ha servido con el tema de los reptilianos. Yo, después de intentar analizar esto de los reptilianos, no he descubierto, hasta donde he sido capaz de llegar, no he descubierto evidencia de que existen, pero por el camino sí que he ido descubriendo, pues esto que hemos estado comentando, cómo funciona la teoría de la conspiración, cómo de alguna manera debemos estar prevenidos y qué problemas puede tener creer en determinadas conspiraciones extremas, cómo se construyen estos mitos modernos,
Y eso sí que son lecciones que no nos hablan de los reptilianos, pero sí que nos hablan de nosotros y que creo que sí que pueden ser muy útiles para el hombre de hoy en día. O sea que yo creo que por lo menos el camino, aunque al final no lleguemos a lo que pensábamos, o a lo mejor que sea más impactante, pero sí que por el camino vamos recogiendo otras enseñanzas que nos pueden resultar muy útiles. Claro que sí, claro que sí. Es igual de fascinante casi que la existencia de estos reptilianos con pues lo que estás contando, ¿no? Cómo funcionamos nosotros. Yo creo que además hay una cuestión muy interesante y es hace un año y pico había una conferencia donde hablaba de qué es lo que podíamos creer y de aquellas cosas que es tan importante a veces como en lo que creemos en sí mismo. Es decir, hay durante gran parte, por ejemplo, de la historia de la humanidad ni siquiera se creían extraterrestres, pero es que el concepto extraterrestre no se concebía, no era algo contemplable, nadie podía imaginar ese concepto. Y en un momento dado hubo un gran cambio, digamos, de mentalidad y se abrió la posibilidad de siquiera creer en los extraterrestres. Entonces, es muy importante que haya también, aunque estas teorías, bajo mi punto de vista, ya te digo que son exageradas, pero es importante que de alguna manera nos puedan abrir determinados ámbitos de especulación. Porque después de esos ámbitos de especulación, a lo mejor luego podemos encontrar otros caminos para la reflexión y para salir adelante. Entonces, es lo que te comento, aquí en el mundo griego, en el mundo antiguo, sí que se hablaba, por ejemplo, de extraterrestres más o menos, luego llegó la época de la Edad Media y es lo que se habló un poco del universo cerrado, hasta que ya finalmente, casi al final de la Edad Media, se empieza a hablar de la pluralidad de mundos, pero hasta ese momento se pensaba que prácticamente el sistema solar era único, aquí no había nada más, y por lo tanto ni siquiera los autores contemplaban que hubiera vida en otros sitios nada más que en el planeta. Entonces eso se ve directamente en los textos. O sea, fíjate que ya no es que tú creas algo o que dejes de creerlo, es que ni siquiera tienes la posibilidad de creerlo porque no eres capaz de concebirlo. Claro. Entonces eso yo creo que es muy interesante, que hay teorías que son muy, muy disparatadas, pero si nos están abriendo un punto de reflexión, puede ser, luego a lo mejor lo podemos aprovechar reconduciéndolo de otra manera. Pues casi nada. El librito es pequeño, como decías, la colección es pequeñita, pero viene muy, muy cargada. Pronto hablaremos, de hecho, con David Cuevas, iremos hablando sobre el fenómeno OVNI, la rareza, el teatro del absurdo, como muchos lo han definido, del fenómeno OVNI, y descubriéndonos un poco a nosotros también, entendiendo a lo mejor la manera en que tenemos de percibir las cosas, la vida. Y ha sido un placer, Juan José, un placer de verdad recomendar mucho este libro, El Pacto, Reptilianos y Gobiernos, y bueno, pues espero que hablemos pronto. Pues yo a tu disposición. También disfrutarás mucho del libro de David, porque yo creo que estoy explicando un poco la otra cara de lo que estamos comentando del fenómeno OVNI. Si ya tiene centro más bien en el mito, David está demostrando a través de sus páginas que es un fenómeno ufológico muy vivo, porque son muchos testimonios recogidos de primera mano y por lo tanto eso está ahí y ya como fenómeno social debemos darle una respuesta, debemos atenderlo. Lo que no podemos hacer es mirar a otro lado pensando que la gente simplemente sin mirar o no atendiéndolo va a dejar de existir. Claro. Yo creo que ahí sí que tenemos un compromiso para responder y atenderlo. Así que a tu disposición y muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, hasta pronto, espero. Un abrazo.